En 1912, un meteorólogo y geofísico alemán llamado Alfred Wegener propuso que hace millones de años todos los continentes actuales formaban parte de una sola porción de tierra, a la que se refirió como Pangea. Posteriormente, en 1915, Alfred Wegener publicó su obra titulada El origen de los océanos y los continentes, donde formuló la famosa hipótesis de la deriva continental. Wegener inicialmente había quedado intrigado por la similitud entre las costas del este de América del Sur y el oeste de África, y especuló que esas tierras alguna vez habían estado unidas. Aunque no fue el primero en darse cuenta de esto. Antes de él hubo otros personajes que se percataron de que los continentes se embonaban unos con otros. El cartógrafo Abraham Ortelius ya había notado esto desde 1596. Señaló que las costas de América y África parecían articularse. Sugirió que América habría sido arrancada de Europa y África por sismos e inundaciones. Lo mismo ocurrió con Francis Bacon en 1620 e incluso con Alexander Humboldt ya en el siglo XIX. Wegener, en efecto, no fue el primero en darse cuenta de que los continentes parecían encajar unos con otros. Otros personajes ya se habían percatado de esto cuando aparecieron los primeros mapas globales. Pero aún así, la idea fue descartada por varios científicos de la época, aunque no por Wegener. Incluso, él llegó a tomar varios de los argumentos de sus predecesores para formular la hipótesis que marcaría un hito en la ciencia que explica el movimiento de los continentes. Durante 1885, antes de la hipótesis de Wegener, tomando como base la distribución de floras fósiles y de sedimentos de origen glacial, Edward Suez propuso la existencia de un supercontinente que incluía a la India, África y Madagascar, posteriormente añadiendo a Australia y a Sudamérica. A este supercontinente le denominó Gondwana. Tiempo después, en 1893, propuso la existencia de un océano interior entre los primitivos continentes Laurasia y Gondwana, al que llamó Océano o Mar de Tetis. Con el tiempo, la tectónica de placas le dio la razón a Suez, aunque se tuvieron que realizar algunas precisiones y corregir algunos datos. En 1915, al publicar la citada obra El origen de los océanos y los continentes, Wegener planteó que hacia finales de la era paleozoica e inicios de la era mesozoica, las masas de la Tierra estaban unidas originalmente en un solo supercontinente, al que llamó Pangea, cuyo nombre proviene del griego pan, todo, más Gaia, tierra, que literalmente significa toda la Tierra. Esta enorme masa continental posteriormente se habría disgregado a través de la deriva continental hasta formar los continentes actuales. Además de ello, también propuso la existencia de un enorme océano global que rodeaba al supercontinente Pangea. Este superocéano recibió el nombre Panthalassa, traducido del griego como todos los mares. La existencia de Pangea postulada por Wegener tenía varias pruebas a su favor, geográficas, geológicas, climatológicas, paleontológicas y paleomagnéticas. La evidencia geográfica es la más notoria. Quizá tú también te percataste de esto en algún momento de tu vida. Y es que si prestas atención te darás cuenta de que la forma de los litorales continentales parece encajar muy bien, como si de un rompecabezas se tratase. Pero la similitud entre las costas iba incluso más allá de la forma. En ambos sitios se habían encontrado el mismo tipo de rocas y cordilleras con la misma edad, pese a estar separadas por un gran océano, lo que Wegener interpretó como una evidencia geológica. Evidencia de una glaciación ocurrida hacia finales de la era paleozoica, en la que grandes áreas continentales del hemisferio sur, actualmente separadas por cientos o miles de kilómetros, estuvieron cubiertas por enormes glaciares, fue entendida como una prueba paleoclimática de que esas zonas debieron estar unidas en algún momento. De la misma forma, algunas de las evidencias más indiscutibles de la deriva continental provienen del registro fósil. Hay fósiles de flora que fueron encontrados en varios continentes, lo que indica que estos debieron estar unidos alguna vez, sobre todo si se considera la variación actual del clima que hay entre cada continente.
Por su parte, los restos fósiles de animales extintos como el mesosaurio, un reptil de agua dulce, se encuentran únicamente en rocas de ciertas regiones de Brasil y Sudáfrica. Y dado que es prácticamente imposible que un animal de agua dulce como este haya cruzado todo el océano Atlántico, esto es una prueba más de que estas tierras debieron estar unidas alguna vez. Midiendo el magnetismo de rocas recientes, se descubrió que en general esta era congruente con el campo magnético actual de la Tierra. Sin embargo, el paleomagnetismo mostraba orientaciones diferentes para las rocas más antiguas, lo que permitió determinar la ubicación de los continentes cuando se formaron estas rocas. En general, la hipótesis de la deriva continental contó con mucha evidencia a su favor. Desafortunadamente, a pesar de que Wegener aportó pruebas sobre cómo la deriva continental era un proceso real, no pudo explicar el por qué ni cómo ocurre el movimiento de los continentes. Incluso fue ridiculizado dentro de la comunidad científica por quienes no creían que la deriva continental fuera un proceso posible. Sin embargo, el tiempo le daría la razón a Wegener, aunque por desgracia él ya no viviría para verlo. Actualmente la deriva continental se encuentra integrada a la teoría geológica de la tectónica de placas, una teoría moderna que concibe a la litosfera terrestre como una capa dividida en varias placas rígidas que se mueven sobre el manto terrestre, que tiende a actuar como un fluido. Estas placas están en constante movimiento, aunque de manera muy lenta, y se desplazan en diferentes direcciones. En términos simples, podemos decir que la distribución de los continentes en la Tierra es el resultado de un proceso geológico llamado deriva continental, que es impulsado principalmente por el movimiento de las placas litosféricas. Incitado por el contexto de la Segunda Guerra Mundial, el estudio del fondo oceánico y la sismicidad avanzó a pasos agigantados, más con fines militares que científicos, por supuesto. Sin embargo, una vez finalizado el conflicto, se desarrolló una nueva ciencia, la oceanografía. En 1956 se consiguió mapear por primera vez el fondo de los océanos, y se encontró que en el fondo había cordilleras parecidas a cadenas montañosas terrestres, a las que llamaron dorsales oceánicas. También se dieron cuenta de que las rocas ubicadas cerca de los continentes eran más antiguas que las halladas lejos de ellos y muy adentro en el océano. Se encontró además que los terremotos tenían lugar en las dorsales oceánicas, entre otros indicios. Esto llevó a que en la década de 1960, Harry Hess y Robert Dietz propusieran la hipótesis de que el fondo oceánico se expande con el tiempo desde las dorsales oceánicas, producto de la actividad volcánica, de manera que el suelo se va alejando de las dorsales desplazando las rocas más antiguas a la vez que se depositan nuevas rocas que crean nuevo fondo oceánico. Esta hipótesis, al igual que la deriva continental, fue integrada a la tectónica de placas. No pasó mucho tiempo antes de que la comunidad científica se diera cuenta de que la rígida litosfera se encuentra fragmentada, formando un mosaico de numerosas piezas de diversos tamaños que se mueven con el tiempo, que encajan entre sí y varían en grosor según su composición, ya sea corteza oceánica, corteza continental o mixta. Son las llamadas placas tectónicas. Y aquí viene lo más importante. Es gracias al desarrollo de la tectónica de placas lo que le ha permitido a algunos científicos plantear la idea de que en el futuro todas las masas continentales de la Tierra se volverán a unir en un solo supercontinente, lo que desde luego implicaría el regreso del supercontinente Pangea. Bajo la tectónica de placas, la corteza terrestre está fragmentada en placas tectónicas, las cuales se desplazan pasivamente gracias a las corrientes de convección que tienen lugar en el manto. En la secundaria aprendimos que el calor se puede transferir por conducción, por radiación y por convección. Cuando nos quemamos con el mango caliente de un sartén que está sobre el fuego es por la conducción del calor.
El calor que recibimos todos los días del sol o de una fogata en una noche helada es un ejemplo de transferencia de calor por radiación, mientras que la convección es un proceso que podemos ver cuando ponemos a hervir agua. El agua que está por debajo, al estar más cerca de la fuente de calor, se calienta primero y sube desplazando al agua que está por encima en un movimiento circular. Este proceso es el mismo que le permite a un globo aerostático mantenerse en el aire. ¿Y por qué te explico esto? En el caso de las placas tectónicas, se cree que su movimiento puede ser causado por el mismo fenómeno que hace subir el agua más caliente cuando la ponemos sobre el fuego, es decir, la convección. Estas se mueven porque el proceso de convección creado por el calor del núcleo terrestre empuja a la materia del manto hacia arriba, precisamente como en el ejemplo del agua que está sobre el fuego, lo que naturalmente hace que aquello que está por encima o en la superficie, en este caso las placas litosféricas, se muevan o se desplacen, creando a su paso dorsales oceánicas. Existen zonas donde las corrientes ascienden y otras en donde las corrientes descienden, siendo el propio peso de la masa hundida el que arrastra tras de sí al resto de la placa, por lo que la fuerza de gravedad también se ve involucrada. De esta forma, y gracias a las corrientes de convección que tienen lugar en el manto terrestre, es que ocurre la expansión del fondo oceánico, y al expandirse el fondo oceánico ocurre la deriva continental, o mejor dicho, el desplazamiento de las placas tectónicas que aleja o acerca a los continentes según sea el caso. Te explico todo esto porque es importante conocer cómo es la dinámica a través de la cual se mueven las placas de la litosfera, y es precisamente este proceso el que explica otros fenómenos como la formación de montañas. También explica la intensa actividad volcánica y sísmica ligada a algunas zonas específicas, como el Cinturón de Fuego del Pacífico. Con esto en mente, algunos investigadores creen que el desplazamiento de las placas tectónicas llevará a que en unos 200 millones de años se forme un nuevo supercontinente, que unificará a todas las masas continentales de la Tierra, tal y como Pangea lo hizo hace 300 millones de años. Actualmente existen 4 modelos diferentes de posibles configuraciones para un supercontinente futuro, es decir, 4 hipótesis que proponen la formación de un supercontinente. Estos son Pangea Última, Novopangea, Amasia y Áurica. Pangea Última fue formulada por Christopher Scotis y sugiere que en 200 millones de años los océanos Atlántico e Índico se cerrarán. América del Norte habrá chocado con África. América del Sur se envolverá alrededor de la punta sur de África, con la Patagonia unida a Indonesia, y existirá un remanente del Océano Índico. La Antártida una vez más estará en el Polo Sur, y el Pacífico habrá aumentado en general, cubriendo la mitad de la Tierra. Según la hipótesis, así podría verse la configuración de Pangea Última. Por otro lado, Novopangea fue formulada por Roy Livermore en 1990 y supone el cierre del Océano Pacífico, el acoplamiento de Australia con Asia Oriental y el movimiento al norte de la Antártida. Así podría verse este supercontinente en el futuro, con lo que queda de América en la zona más hacia el este y el continente africano en la zona más occidental. Amasia, por su parte, es llamada así porque prevé que América y Asia se fusionen. Al igual que el modelo de Novopangea, el Océano Pacífico se cerraría, lo que empujaría a América hasta Asia y haría que el Atlántico fuese más grande que el Pacífico actual. Los continentes se moverían al hemisferio norte, cerca de lo que actualmente es el Océano Ártico, dejando a la Antártida sola en el hemisferio sur. Se cree que esto provocaría una nueva era glacial y la extinción de una gran cantidad de la biodiversidad actual. Áurica es la propuesta de supercontinente más reciente. En 2016, Duarte y colaboradores plantearon el modelo de Áurica, que prevén que se forme dentro de 200 millones de años. Según su hipótesis, tanto el Océano Pacífico como el Atlántico se cerrarán, lo que hará que América, África y la mitad de Eurasia se acerquen. Sí, la mitad. El modelo sugiere que Eurasia será partida en 2 y creará un nuevo océano. Este nuevo océano será extremadamente grande, como lo fue el superocéano Pantalasa propuesto por Alfred Wegener. Bajo este modelo, la Antártida y Australia se moverían hacia el norte, lo que ayudaría a cerrar el Pacífico.
el continente se formaría alrededor del ecuador. Básicamente, sería como si quitáramos el espacio ocupado por los océanos en un mapa. Independientemente del modelo de que se trate, estos al final no dejan de ser hipótesis, por lo que las predicciones deben ser tomadas con pinzas. No debemos olvidar que los procesos físicos y geológicos que dan lugar al movimiento de la litosfera están llenos de cambios inesperados, por lo que modelos así tienden a ser muy especulativos. Sin embargo, con el tiempo es posible que surjan otras hipótesis para futuros supercontinentes, porque si los científicos están convencidos de algo, es que tarde o temprano, todos los continentes se unirán de nuevo. Y tienen razones más que fundadas para creer esto. Pero ¿por qué los continentes deberían volver a unirse? ¿No pueden simplemente quedarse separados? Al revisar el registro paleogeográfico de la Tierra, los especialistas se han percatado de que la formación de supercontinentes y su eventual separación parece formar parte de un ciclo que se ha repetido en varias ocasiones durante el pasado geológico. Ya hablamos de Pangea, un supercontinente que se formó hace más de 300 millones de años y se comenzó a disgregar hace 180 millones de años. Pero Pangea no fue el primer supercontinente que existió. En los últimos 2000 millones de años se han identificado por lo menos 2 supercontinentes que anteceden a Pangea. Estos son Rodinia y Columbia, aunque en realidad podrían ser muchos más. Se ha propuesto la existencia de otros supercontinentes pasados. Antes de Pangea, Panotia. Antes de Panotia, Rodinia. Antes de Rodinia, Columbia. Antes de Columbia, Kenorland. Y así sucesivamente hasta el hipotético primer supercontinente que existió, Ur. Claro que entre más antiguos son, más hipotéticos se vuelven. No obstante, se tiene pleno conocimiento sobre Pangea, así como sus antecesores Rodinia y Columbia. La existencia de estas primitivas masas continentales es lo que hace pensar a los científicos que la formación de supercontinentes es cíclica. Lo que explicaría también por qué antes de Pangea existieron otros supercontinentes. A partir de ese conocimiento y con el soporte de la tectónica de placas, se plantea la teoría del ciclo supercontinental. Esta teoría científica postula que cada 400 o 500 millones de años, todas las masas de la Tierra emergidas se unen, formando un supercontinente. Luego este continente se fragmenta, solo para que dichos fragmentos se vuelvan a unir en un proceso que dura unos 500 millones de años. Así pues, las masas continentales permanecen, se unen y fragmentan en cada ciclo supercontinental. ¿Y por qué ocurren los ciclos supercontinentales? Básicamente, el ciclo de los supercontinentes es el resultado de la tectónica de placas como un sistema autoorganizado, donde un supercontinente es a la vez un efecto y una causa de la convección del manto. El desplazamiento de las placas tectónicas se realiza sobre una superficie esférica, la Tierra, por lo que los continentes terminan por chocar y fusionarse, formándose una gran masa continental. El supercontinente es una masa rígida, por lo que impide la liberación del calor interno, pero tarde o temprano se fractura y comienza un nuevo ciclo. También existe el llamado ciclo de Wilson, que aunque parecido no es lo mismo que el ciclo supercontinental. Formulado por John Tuso Wilson, describe la apertura y cierre de las cuencas oceánicas y la subducción y divergencia de las placas tectónicas durante el montaje y desmontaje de supercontinentes. Como en el caso del Océano Atlántico, que se formó en una zona donde una masa continental fue dividida. Incluso si prestamos atención al mapa del fondo oceánico, podemos ver la enorme sutura que dejó esta separación. Con todo lo aprendido hasta ahora, ¿comprendes por qué los científicos están convencidos de que en el futuro se formará un nuevo supercontinente? Ciertamente tenemos todavía mucho por investigar. Hay mucho que desconocemos en cuanto al movimiento de las placas tectónicas. ¿Crees que algún día un nuevo mapa delimitará las fronteras de nuestro mundo? Quizá Pangea ya se fragmentó, pero sus restos los podemos ver en cualquier mapa, y a través de ellos nos podemos dar una idea de lo que ocurrirá millones de años en el futuro.